Vale, sí. A ver. Sí, en principio me pone iniciando grabación. Ujú. ¿Quieres que grabe mi Esta. pista con Audacity o alguna cosa así? ¿O quieres que ponga el Skype Recorder por si acaso? Por si acaso, vale, bien. Sí, sí, pues me haces un favor. Yo creo que con esto alguna otra vez he grabado y me ha ido bien, ¿eh? Pero por si Sí, es acaso. simplemente por tener un backup. A ver, dame un segundo que no lo tengo conectado normalmente. El Vale. Skype Recorder. Ahí está. A ver si esto chuta. Llevo un tiempo sin utilizarlo. A ver, ahí estás. Ahora, a ver. Vale, pues en teoría está grabando. Vale, perfecto. Sí, aquí Teoría. ya me pone también que está grabando el esto de Skype. Vale. Perfecto. Vale, Vale. pues empezamos si quieres. Nada, te cuento si Sí, quieres un poco para que sepas exactamente la idea que tenía. vale. Que bueno, el tema era libre. O sea, realmente nos dijeron haced un reportaje para el módulo de reportajes del máster. Ujú, Y bueno, como tenía pensado ir a ver la película de Batman de Matt Reeves, pues ujú, dije, aprovecho y lo hago de este tema, que es un tema que me interesa y me gusta. vale. Así que la cosa fue, pues tomé ya unas declaraciones de la gente, del público que fue a verla allí mismo, y Ujú, dije, voy a ver si encuentro a alguien también que me pueda hablar de Batman, también un poco de los cómics y eso. Entonces, bien, justo Javi, que es uno de los colaboradores de Hoy Empieza Todo, me pasó tu contacto. muy bien. Y nada, la idea del reportaje sería un poco repasar lo que es toda la filmografía de las pelis de Batman Ujú, y ver un poco cuál ha sido la evolución, porque yo sí que me he dado cuenta de que sobre todo las primeras películas igual son un poco más caricaturizadas, un poco más como para todos los públicos, más de superhéroes, digamos, y ujú, quizás las de Nolan son un poco más de acción ujú, y que ha tendido todo un poco más hacia el realismo. Esta última, de hecho, pues se podría considerar ujú, incluso casi policíaca, no sé, bueno, ahora me contarás. ujú. Entonces, no sé, si me quieres contar tú un poco sobre esta última película, tus impresiones, en qué te parece diferente a otras películas de Batman, no sé. O sea, empezamos por el final, ¿no? Te hablo de esta última, Eso ¿no? es. Vale. A ver, esta película nace, digamos, en un contexto un poquito complicado en el sentido de que el Batman de Ben Affleck era un Batman muy fan favorite, o sea, a mucha gente le gustaba, era un Batman muy apegado al cómic. Y en principio la película nace o tendría que haber sido una película protagonizada y dirigida por Ben Affleck, ¿no? Pero Affleck abandonó el proyecto y la película Warner se le queda huérfana, ¿no? Pero con una franquicia como Batman no la pueden tener huérfana mucho tiempo y acaba en manos de Matt Reeves, que como condición para hacerla pues pone pues tener una cierta libertad creativa y tiempo para desarrollarla y tal, que es exactamente lo que ha tenido, especialmente el tema del tiempo, ¿no? A pesar de que el rodaje por el COVID ha sido complicado y tal y cual, ¿no? Entonces, esta película, como resultado, pues ha girado, digamos, hacia buscar ser un thriller policíaco, basándose en algunos cómics de Batman que giran precisamente en torno a esa idea de la captura de un asesino, de una ciudad donde la mafia forma parte del escenario y las redes mafiosas, ¿no? Implican a todos los personajes y ese tipo de redes, ¿no? Y ese tipo de ciudad donde hay un asesino en serie suelto y tal, es lo que, digamos, ha dado un poco el marco, digamos, de esta película. Y nos ha presentado un Batman bastante diferente a lo acostumbrado, en el sentido de que es un Batman muy joven, muy inexperto todavía. Es un Batman todavía que no sabe controlarse en muchas de las circunstancias en las que se mete y que todavía no tiene demasiado ordenadas los diferentes espacios de su vida, digamos, ¿no? Todavía está muy work in progress, digamos, ¿no? Todavía es alguien muy, Mm. muy primitivo, digamos, ¿no? Sí, a ver, a mí me da un poco la impresión también sobre este Batman, no sé si estarás de acuerdo, que viendo sobre todo en los trailers que avanzaban la película y luego Ujú, incluso también un poco en la película, que quizás por ser tan inexperto era también un poco, digamos, que le salía muy fácil la ira, ¿no? Que era sí. como más irracional Ujú, quizás que otros Batmans. ujú, Y no sé si lo has visto tú del mismo modo, que yo pensaba sí. que incluso iba a ser incluso más sanguinario, más frío. Sí, eso es una evolución, digamos, que ha tenido el personaje en general en los últimos años, también en el cómic. Batman tradicionalmente, cuando se le tomaba en serio y no se tomaba, y no era un cartoon o no era una versión infantil,
era un personaje que normalmente se caracterizaba por la contención, ¿no? O Mm, sea, para él la motivación, la rabia, digamos, lo que tenía adentro, ¿no? El motor que lo llevaba a salir a pelear con los criminales era algo así como una gasolina, pero que él controlaba a base de entrenamiento y a base de canalizar esa ira y esa venganza de una forma productiva, digamos, ¿no? Así que casi todos los Batmans que habíamos visto hasta ahora, cinematográficamente hablando, como digo, los que se pueden tomar medianamente en serio, eran Batmans que canalizaban esa ira de una forma ordenada, digamos, ¿no? Y en los cómics en los últimos años hemos empezado a ver algunas versiones. No sé si conoces los cómics, pero hay muchísimas versiones de Batman en cómic, no hay una sola. sí. Hay uno que es el canónico, digamos, que es un poco el regular, digámoslo así, pero luego hay muchas otras variantes, ¿no? Bueno, pues en estas variantes hemos empezado a experimentar, digamos, en el cómic con Batmans más torpes en el inicio, más inexpertos y que controlan mucho peor su ira, ¿no? Y que por tanto su cruzada contra el crimen también implica una personalidad más inestable, más inmadura. Normalmente casi todas las versiones de Batman más clásicas implicaban que desde el momento en que el personaje se pone el traje, tenemos un personaje ya muy en control de la situación, muy en control de sí mismo, Mm, que, como te digo, ha encontrado en el traje, en el icono del murciélago, la forma de canalizar esa ira y esa motivación que tiene dentro, pero en los últimos tiempos se ha experimentado, pues eso, con un Batman mucho más emocional, mucho más inestable y que todavía tiene que aprender a controlar esa ira que tiene dentro y encontrar ese camino para ser esa versión más clásica que decíamos antes, ¿no? mm. Te iba a preguntar ahora sí ya un poco más modo de repaso de todo lo que es la cinematografía de Batman. Ujú. Si tú también, yo hice un poco esa lectura de que quizás conforme avanzaban las películas había una tendencia hacia el realismo, hacia hacer historias Ujú. no tan caricaturizadas o no sé cómo decirlo. No sé si Ujú. tú haces una lectura parecida o cómo crees que ha sido la evolución del personaje y de la franquicia en general durante los años que ha estado en la gran pantalla. Bueno, a ver, Batman es un personaje que se puede entender de muchísimas maneras, ¿no? Yo siempre digo que Batman no es que sea de todos, es que es de cada uno de nosotros, cada uno de sus lectores, cada uno de sus espectadores tiene su propio Batman o tenemos nuestro propio Batman, ¿no? Así que todas las interpretaciones de Batman son válidas y han existido desde hace mucho tiempo, con lo cual los Batman realistas no son una cosa de ahora, ni siquiera de los Mm, tiempos de Nolan, ¿no? Realmente desde los años 70 en cómic hay Batmans claro, bastante realistas o al menos verosímiles, ¿no? Dentro de lo que llamar realismo lo que es Batman, pues bueno, vamos a dejarlo claro. en verosimilitud, ¿no? Digámoslo así. El problema es exactamente cómo entiendes esa verosimilitud o cómo cada cineasta ha entendido esa forma de verosimilitud, ¿no? Porque, por ejemplo, en la versión del 89, por empezar con las versiones modernas de Batman, ¿no? Mm, La versión del 89 con Tim Burton, a pesar de que es una versión pues que evidentemente escora mucho hacia la fantasía, la Gotham City que nos presentan allí es una ciudad muy fantástica, muy gótica, muy art déco, digamos, muy exagerada. Y es una ciudad que parece vivir en algún punto entre los años 30 y la modernidad, que no está muy definido, ¿no? A pesar de eso, el abordaje que hace Tim Burton del personaje es de alguien que utiliza una armadura, por ejemplo, para salir a pelear contra el crimen. Eso en el cómic no se había visto. Batman no llevaba armadura. mm, Se asumía simplemente que su entrenamiento y tal, pues era suficiente para salir a hacer lo que hacía, ¿no? Sin embargo, hay rasgos de realismo en el Batman de Tim Burton, siendo, como te digo, muy fantástico, ¿no? Sobre todo, pues un Batman, como digo, que usa armadura, un Batman que usa una cierta tecnología a la hora de hacer lo que hace. Batman siempre ha usado gadgets o cacharros y tal, pero en la película de Tim Burton vimos físicamente algunos de esos cacharros y cómo sustituían algunas cosas muy icónicas del cómic, ¿no? Hasta mm, entonces Batman se colgaba de los tejados, por ejemplo, con una cuerda atada a un boomerang, digamos, al batarang, ¿no? mm. En la película de Tim Burton tenía una pistola de aire comprimido que tiraba una cuerda, ¿no? Y desde entonces eso se vuelve a perenne en las películas. No es mucho realismo comparado con lo que vendría después o hoy en día, pero sí que es un acercamiento que intenta darle verosimilitud, credibilidad al personaje de Batman. Y estamos hablando de una película, como te digo, que no busca ser especialmente realista ni especialmente verosímil, pero hay algunos elementos de realismo ya en ese primer momento, ¿no? En el Batman del 89. ¿Qué pasa? Que luego, en la evolución que tiene la franquicia a lo largo de los años 90, esa verosimilitud se va a ir perdiendo a favor, primero, de la exageración, digamos, narrativa de Tim Burton en la secuela, en Batman Vuelve. Batman Vuelve pierde cualquier
intento o, digamos, o cercanía al realismo para convertirse en un cuento histriónico propio de Tim Burton, ¿no? Y luego ya en las dos secuelas de Joel Schumacher, bueno, lo que prima es básicamente es que es básicamente un cartoon para niños, ¿no? O sea, es una cosa muy estridente, muy exagerada, donde por supuesto no hay ningún realismo, ni se busca en absoluto nada que no sea puramente la espectacularidad, ¿no? Mm, El otro gran golpe de realismo viene cuando llega la versión de Nolan, ¿no? Precisamente porque los Batman de Schumacher se habían alejado tantísimo del Batman adulto y del Batman, digamos, serio, ¿no? Que había empezado Tim Burton. De hecho, el último Batman de Schumacher es básicamente un remake con mucho dinero de la serie de los años 60. mm, Con lo cual estábamos completamente lejos de la oscuridad, de lo gótico, de ese, vamos a decir, verosimilitud que había planteado Tim Burton al principio, ¿no? ¿Qué hace Nolan a la hora de abordar al personaje? Tiene que tomárselo en serio. Y para Nolan intenta hacer creíble a Batman y prácticamente dedica una película entera a explicar por qué Batman es Batman, por qué utiliza estas cosas y no de otra manera. Y hace un Batman muy propio, muy personal, pero a la vez también muy canónico, en el sentido de que nos lleva por su propio camino a un personaje muy familiar a lo que ya conocíamos en el cómic, ¿no? Y por el camino recupera, digamos, esa verisimilitud, esa credibilidad del personaje y la establece para un público, claro, ya moderno, digamos, ¿no? mm. O sea, ya establece que Batman puede ser serio, puede ser moderno y puede encajar en un contexto policíaco, ¿no? Al margen del cine, los cómics ya desde los años 80 habían jugado a hacer Batmans muy realistas y muy creíbles, ¿no? Y de hecho, en ese sentido, el cómic casi siempre ha ganado la partida al cine, porque siempre se ha tomado más en serio a Batman que no el cine, ¿no? Pero bueno, en el cine es Nolan el que realmente busca esa verosimilitud, busca esa cercanía, hacer creíble, le quita casi toda la fantasía se la quita a Batman, ¿no? Gotham, la Gotham de Nolan es una Gotham realista, prácticamente no hay edificios extraños, ni tiene oscuridad gótica, digamos, ¿no? Es una ciudad realista, creíble, de hecho graba en Chicago tal cual, sin ni siquiera efectos especiales, con lo cual pues es un Batman pues muy apegado a la tierra, digámoslo así, ¿no? Todo tiene una explicación en el Batman de Nolan, todo tiene un porqué, digámoslo así, ¿no? Cuando el personaje vuelve a aparecer otra vez, esta vez en la versión de Zack Snyder, nos volvemos otra vez a un Batman un poquito más fantástico, un poquito más apegado al cómic. Un Batman que viaja al polo opuesto, en el sentido de que esta vez nos encontramos con un Batman maduro, oscuro, sobre todo que lleva muchos, muchos años haciendo su trabajo de luchador contra el crimen, y encontramos un Batman terriblemente quemado por eso, desesperanzado, ¿no? Que ha perdido toda la esperanza. Y esa versión, digamos, perdida, oscura, desesperanzada y tal, es lo que marca la versión de Snyder, pero con Snyder la estética es súper importante. Para él es más importante la estética o narra sus películas de forma visual antes que narrativa, ¿no? Y el aspecto del Batman de Snyder es sobre todo visual para que tú lo veas, Mm. te acerques al cómic, sigue siendo un Batman muy oscuro, pero digamos no le interesa esa verosimilitud que tenía el Batman de Nolan. A estas alturas, Batman ya es un personaje que el espectador espera encontrárselo de forma realista, digamos, ¿no? Ya no puedes volver al cartoon que había sido en los 90, al menos no en el cine de gran presupuesto. Y con lo cual, pues el Batman de Snyder, pues no es que sea, digamos, poco creíble, tiene cosas más inverosímiles que otras, pero la cuestión con el Batman de Snyder es que se vuelve a acercar muchísimo al cómic y encuentras muchos elementos más propios del cómico, de la fantasía, que en Nolan, por supuesto, no habrías encontrado, ¿no? ¿Tú crees que el volver un poco a ese rollo igual del cómic, también has hablado de, por ejemplo, la espectacularidad de la imagen siempre para Zack Snyder? Ujú, Esa idea de quizás abandonar un poco lo que había hecho Nolan para centrarse en ese tipo de película, ¿fue ujú, una respuesta al cine que estaba haciendo Marvel? Porque, bueno, al final siempre que ha existido esta pelea, ¿no? Desde ujú. que salió el universo cinematográfico de Sí. Marvel. Y quizás por ahí ha podido venir un poco esa tendencia, después de lo bien que había funcionado realmente el Batman Ujú. de Nolan, el intentar hacer eso, igual algo más espectacular visualmente, algo menos, no sé si menos oscuro, pero porque sí, sí que es verdad que es un tono oscuro, pero bueno, no Muy sé. oscuro. Mm. Sí, No, yo creo que no. Yo creo que no, sobre todo por las diferencias de tono. Y también claro. por el contexto. Me refiero, la respuesta de Warner al universo cinematográfico Marvel, al menos a la
cuando sale la película de Iron Man y funciona bien y empieza a tontear con un universo cinematográfico, pero todavía no se ha estrenado Vengadores, la respuesta de Warner a eso es la película de Green Lantern. La Mm, película de Green Lantern acaba siendo un fracaso, sí, pero si hubiera funcionado, había sembrado semillas de un tono y un universo compartido parecido a lo que estaba haciendo Marvel en el otro lado. Pero como es un fracaso bastante estrepitoso, digamos que se corta ese camino y se aparca. Tanto la película como el personaje entero de Green Lantern se aparca, desgraciadamente, en el cine durante muchísimo tiempo, ¿no? De hecho, aún no lo hemos recuperado ahora. Y cuando aparece Batman contra Superman, que es donde aparece Batman, digamos, en este universo de Zack Snyder, la influencia de Marvel viene porque Warner quiere sí o sí un universo compartido. Pero a diferencia de lo que ocurre en Marvel Studios, en Warner no hay una cabeza pensante. O sea, Marvel Studios es un estudio dirigido hoy por hoy, prácticamente desde que arranca, por Kevin Feige. Kevin Feige es el que tiene claro cuál debe ser el tono de sus películas, de sus superhéroes, y su estructura es piramidal, es decir, desde Feige llegan después de él los directores, los que se encargan, digamos, de controlar cada uno de los productos, pero él marca el tono para todo y marca el camino para todo. Eso en Warner no existe. Warner es un estudio que a la hora de interpretar sus personajes busca diferentes directores y diferentes visiones. Entonces, como no hay un único director ni un tono único, cada uno de estos directores marca un poquito su pauta, ¿no? Zack Snyder había hecho Man of Steel, que sí que es una heredera directa del Batman de Nolan, porque Man of Steel, aunque se estrena en 2013, es una película que podríamos considerar pre-Vengadores, es decir, lo que mm, intenta imitar no es el éxito de Vengadores, porque cuando se estrena Vengadores todavía está rodándose la película, o ya está prácticamente rodada. Lo que intenta imitar Man of Steel es el éxito del Batman de Nolan, pero aplicado a Superman. Pero se estrena Vengadores mm. y se cortan los planes de lo que podría haber sido una trilogía de Superman, digamos, al uso de cómo habría sido la trilogía de Batman. Y el volantazo que da Warner es para conseguir un universo compartido igual que el de Marvel, pero no tiene un tono definido. El tono Claro. que tiene en marcha en ese momento es el de Man of Steel, que es el tono de Zack Snyder y en cierto modo el de Nolan. Zack Snyder, por tanto, en ese momento es la persona adecuada en el lugar adecuado. Es el director que está dirigiendo películas de superhéroes, ha hecho la película del icono más grande que tiene Warner y necesita avanzar y está ahí. No van a buscar otro director, no van a buscar otra cabeza pensante, apuestan por Zack Snyder. Con lo cual, Snyder lo que hace es una versión muy personal suya, descartando copiar a Marvel. Él siempre ha dicho, y de hecho es bastante evidente, que no pensaba copiar a Marvel en cuanto a tono. Evidentemente sí con la idea de hacer un universo compartido, pero eso ni siquiera era idea suya, era más bien una directriz impuesta por el estudio. Y el que la secuela de Man of Steel fuera Batman contra Superman y no Man of Steel 2, pues también es una directriz del estudio. Entonces, ¿qué hace Zack Snyder? Básicamente se trae a su Batman. El Batman de Batman contra Superman es la visión de Batman de Zack Snyder, que es un Batman sacado básicamente del cómic del Regreso del Caballero Oscuro, el cómic de Frank Miller del año 86. Un Batman viejo, un Batman cansado, un Batman que está de vuelta de todo y que está desasosegado, digamos, o ya desesperanzado, ¿no? Para la hora de conseguir algo en su batalla, ¿no? Entonces vemos un Batman más violento, también más agresivo, pero como te digo, esa vuelta al cómic es por el apego de Snyder a los cómics de Frank Miller en este caso. Snyder es un gran lector de cómics, conoce muy bien ese universo. Es el apego de Snyder a Frank Miller, el apego de Snyder a esa versión ochentera, milleriana de Miller y no imitando a Marvel, ¿no? Si hubiéramos tenido un Batman que imitara a Marvel, habríamos visto algo mucho más luminoso, más ligero de tono, algo como lo que intentaron hacer luego con la Justice League de Joss Whedon, ¿no? Pero eso es otra historia. Ahí entramos, sí, en otra historia. Me parece muy importante eso que dices de que quizás en Warner están dando un poco más volantazos por el hecho de que igual Ujú, no hay una cabeza tan pensante ujú, como puede ser en Marvel. ujú. En ese sentido, igual las últimas películas, por lo menos del universo Batman, Ujú. dirías que son autorales. También has Sí. comentado antes, por ejemplo, ¿no? De esta Ujú. última de Batman, que es muy de su Sí, director. Por sí, ejemplo, también podríamos hablar quizás en ese sentido del Joker de Todd absolutamente. Phillips. Sí, Absolutamente, absolutamente. Mira, cuando el proyecto del universo compartido de C fracasa, básicamente porque Batman contra Superman no tiene los resultados de taquilla esperados, es un éxito, pero no el éxito que esperaba Warner. mm,
Cuando Justice League se convierte en un desastre de producción porque hay muchísimas injerencias, el tono de Warner ya no confía en Snyder, meten a otra gente de por medio, intentan crear un estudio como el que tiene Marvel, pero tampoco les va a funcionar demasiado bien. Encima ocurre lo de la muerte de la hija de Snyder, abandona el proyecto, en fin. Justice League es un desastre y es la muerte de la idea del universo compartido para los personajes de DC. ¿Cuál es la alternativa de DC a partir de entonces? Exactamente lo que tú has dicho. Películas autorales, hijas cada una de su padre y de su madre, es decir, de directores que tienen mucha personalidad y que estos hagan sus propias versiones y esperar que estas versiones funcionen. Qué es lo que tenemos hijo de eso, digamos? Pues básicamente, pues casi todo lo que ha hecho DC desde entonces. Sobre todo el Joker de Todd Phillips, que es una película que nadie confiaba en ella, absolutamente nadie. eh, Todd Phillips utiliza el nombre de Joker por utilizar algo, porque él realmente no quiere hacer una película de cómics. Utiliza el nombre de Joker como reclamo, pero él tiene otras ideas y tal. Pero es una película 100% Todd Phillips y 100%, digamos, hecha con unos parámetros propios, sin aspirar a nada que tuviera que ver con un gran blockbuster, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, otros ejemplos más cercanos al blockbuster sería El Escuadrón Suicida de James Gunn, que tampoco acaba de funcionar del todo bien, pero es James Gunn al 100%. Al Mm. 100%. E incluso otros blockbusters como han sido Aquaman, por ejemplo, o Wonder Woman, también tienen improntas muy, muy fuertes de sus respectivos directores. James Wan es un director que le ha funcionado muy bien a Warner, que le ha dado muchos dividendos cuando hacía películas de terror, y consigue el crédito suficiente como para convertir a Aquaman en la película que él quiere hacer, tener cierta independencia creativa cuando el fiasco de Justice League parece que se lo va a cargar todo. Probablemente Aquaman habría sido cancelada si no fuera porque ya estaba prácticamente rodada y había que seguir adelante. Pero es una película que James Wan consigue hacerla una película de género, una película propia, una película independiente, pero es una película de James Wan al 100%, igual que va a dirigir la secuela y va a encargarse de eso. Y Patty Jenkins, por supuesto, también ha tomado el poder de Wonder Woman, porque cuando hizo la primera Wonder Woman, nadie, digamos, se molesta mucho en vigilarla, ¿no? Wonder Woman es un personaje que consideran en ese momento menor, Mm. la dejan ahí en manos de esa directora, bueno, que haga lo que quiera, que tampoco no tal, pero es un éxito brutal. Y por tanto, cuando hace la secuela o cualquier cosa que no tenga que ver con Wonder Woman, Patty Jenkins tiene un control ya importantísimo. Y Matt Reeves, como te contaba antes, cuando llega a encargarse de la franquicia de Batman, llega casi con Warner pidiéndole de rodillas que lo haga, porque quieren poner en marcha otra película de Batman, como sea. Ben Affleck les ha dicho que no va a hacerla, que se tira atrás, que no se ve capaz de llevar adelante el guión que él mismo había escrito, etcétera, etcétera. Y por tanto confían en Matt Reeves, como en su momento confirmaron en Zack Snyder, en plan, haz lo que tú quieras, haz lo que puedas y haz lo que tal. Y está claro que The Batman es una película totalmente de Matt Reeves, donde ha tenido una libertad creativa que yo creo que desde Nolan no la tenía ningún director, Zack Snyder no la tuvo, por ejemplo. Una película de 3 horas, una película oscura, para nada para niños. O sea, es la película que Matt Reeves ha querido hacer. Y es Mm. totalmente autoral, personal, propia y no de estudio, digámoslo así. Es el camino que está tomando Warner. Y vista, ahora que hablas del camino que está tomando Warner, vista esa gran apuesta que se ha hecho con Matt Reeves, ¿tú crees que le van a dar continuidad también a Matt Reeves de cara al futuro del universo de Batman? Ujú. ¿O se va a apostar por otros autores precisamente por el seguir haciendo películas autorales de otros directores? Habrá películas autorales, pero de otros personajes. De momento no de Batman. A ver, The Batman está siendo un éxito. La Mm. versión de Matt Reeves te puede gustar más o menos. A mí, por ejemplo, no me gusta, pero está siendo un éxito y está gustando mayormente a la gente, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Pues que vamos a tener un The Batman 2 a no muy largo plazo. Se ha confirmado una serie del Pingüino de Colin Farrell para HBO Max y se está Mm. rumoreando una serie también ambientada en ese mundo sobre acerca del De asilo Arkham. Arkham, por Mm. ejemplo, ¿no? Bueno, evidentemente el universo de Batman parece que va a estar bastante tiempo ocupado en manos de Matt Reeves. Ojo, cuidado, vamos a tener más de un Batman próximamente, porque Michael Keaton ha vuelto y va a aparecer en la película de Flash y va a aparecer en la serie de Batgirl. Batfleck también vuelve en la película de Flash, con lo cual
DC Warner va a jugar al multiverso en ese sentido, ¿no? Eso no sabemos cómo acabará el invento. Pero lo que estoy seguro es que habrá más películas de autor. Es decir, otros personajes de DC, quizá el próximo sea Superman, porque su franquicia tiene que revitalizarse de alguna manera o tiene que volver a ver algo en cartel de él. Quizá el próximo sea Superman o cualquier otro, acabarán siendo, habrá más películas autorales, seguro, porque las que han hecho están funcionando bien y en mayor o menor medida habrá más apuestas en ese sentido, seguramente. De acuerdo. Bueno, ya si quieres vamos terminando con un par de preguntas igual un poco más personales. Ujú. De cara a ese futuro del que estábamos hablando de Warner o... Bueno, te puedes centrar en el universo Batman, que era un poco lo que estábamos tratando, o hablarme de DC en general. Ujú. ¿Qué cómic te gustaría a ti que adaptaran? Yo siempre digo que más que adaptaran un cómic en concreto u otro, a mí lo que me gustaría o que me gusta es ver buenas películas de estos Mm, personajes, ¿no? Cuando hablas de un personaje o personajes, ¿no? Que tienen 80 años de historia, infinitas interpretaciones, que se han regenerado cada generación y que han sido diferentes en cada generación, no es como adaptar Harry Potter, que tienes un libro y eso es lo que hay, ¿vale? O sea, eso es lo que tienes que adaptar, no hay más. Aquí no, aquí se trata de que cojas elementos que te gusten de una piscina enorme donde hay de todo, ¿no? Entonces, el reto para hacer un Superman, para hacer un Batman, para hacer cualquier cosa es coger los buenos elementos de esas mitologías y utilizarlos para hacer buenas películas. Entonces, yo lo que quiero ver en el futuro es una buena película de Superman, un Batman quizá un poquito más experto que el que hemos visto en la película de Matt Reeves, un Batman con un poquito más de fantasía. Quiero ver una película, una buena película de Batman, una buena película de Superman y quiero ver una buena película de Green Lantern, por ejemplo, ¿no? Quiero ver un buen reflejo de los cómics en el futuro, pero no hay un cómic concreto que quiera ver, ¿no? Porque además la mayor parte de los cómics son funcionales en cómic y funcionan con el lenguaje de los cómics. Trasladar eso al cine tal cual eh, no siempre tiene por qué funcionar. Por ejemplo, estoy segurísimo que a Zack Snyder le encantaría hacer una adaptación literal del Regreso del Señor de la Noche. mm. Bueno, pues ojalá la hiciera y tal, ¿no? Pero el cómic es una obra maestra en sí misma y eso no quiere decir que lo fuera a hacer la película, ¿no? Así que, bueno, quién sabe. Vale, y ya para terminar, un poco pensando también en la gente que ha salido del cine y que, como tú dices, está funcionando muy bien la película de Batman. Ujú, ¿Qué cómics les recomendarías? También has hablado de que es una película que tiene sus influencias en los cómics. ujú. Igual para esa gente que está más acostumbrada a ir al cine, pero no tanto a leer cómics, ¿qué cómics les recomendarías para profundizar un poco más en la historia de este Batman? Pues mira, evidentemente yo creo que es una cosa que se ha dicho mucho últimamente. Una de las inspiraciones más directas que tiene, que tiene de Batman, que ojo, es inspiración, no adaptación, tampoco. Mm, Una de las inspiraciones más directas son los cómics Batman el largo Halloween y Batman Victoria Oscura, que es una secuela del primero, ¿vale? La gente cita mucho Batman Año uno. Y mm, bueno, sí, vale, aceptamos barco, ¿vale? Pero Batman Año uno yo creo que no ha estado nunca bien adaptado del todo, no creo que esté del todo bien adaptado aquí en lo de Matt Reeves, quizá un poquito en el tono, pero hay más cosas en ya. Batman Begins de año uno que no aquí, ¿no? En fin, así que largo Halloween, Victoria Oscura y uno que casi nunca se suele mencionar mucho, pero que sí que veo bastante en la, en la película, que es Batman Tierra uno. Los cómics que se conocen como Tierra uno son cómics americanos, pero que están publicados al estilo europeo, es decir, aparece una novela gráfica al año más o menos con ese título, tiene Superman Tierra uno, Wonder Woman Tierra uno, Batman Tierra uno y cada año aparece un volumen nuevo, ¿no? Bueno, pues el Batman Tierra uno, creo que va por el volumen 3, es un Batman escrito por Geoff Johns y dibujado por Gary Frank. Y es un Batman que tiene cositas en común con lo que hemos visto en pantalla. Por ejemplo, la versión de Alfred que hay en aquel cómic se parece muchísimo a la de Andy Serkis. Ahí vemos un Batman primerizo, novatillo, que todavía es torpe, que Mm, todavía no tal. Creo que hay muchas ideas sacadas de ese cómic aquí en la película. Y luego hay otro cómic que ha aparecido muy recientemente, que ese sí que de hecho lo escribió uno de los guionistas de la película, que se llama Batman el Impostor, que es un cómic fuera de continuidad, o sea, una de estas versiones de Batman, pero que ese Batman que encontramos ahí, ese Bruce Wayne, es idéntico al Batman de
de Pattinson. O sea, que si a alguien le ha gustado mucho, mucho el Batman de Pattinson, que caiga en sus manos ese cómic, Batman el Impostor, porque realmente van mucho los tiros por ahí. Vale, de acuerdo, pues con esto terminamos la entrevista. Muchísimas gracias por Nada, participar. un Y placer. nada, Cualquier bueno, cosa, ya sabes dónde paramos. voy a dejar de grabar.